Bienvenidos al ejercicio de el estudio de una muestra con R. Vamos a empezar cogiendo los datos y vamos a cargar el fichero. Abrimos un archivo de instrucciones, suelos R y leemos. Hemos medido el diámetro medio geométrico de partículas de suelo procedente de 18 parcelas cultivadas y otras 18 parcelas no cultivadas que estaban adyacentes a cada una de las parcelas cultivadas. Vamos a coger nuestros datos, importar, porque siempre tendremos datos en forma de texto, separado por comas, y cogemos valores separados por comas. Nuestros datos, vemos que son dos columnas. En un lado tenemos las mediciones diámetro medio geométrico de las partículas de las parcelas cultivadas y a continuación de sus adyacentes no cultivadas. Queremos estimar con una confianza del 95% el diámetro medio en cada tipo de parcela. Y si ello no fuese posible, utilizar algún recurso alternativo. Con una confianza del 95% ya nos está diciendo que lo que queremos es un intervalo de confianza, ya que una estimación sin intervalo no puede tener confianza. Es, por tanto, la estimación de un intervalo de confianza. Para ello, utilizaremos, en principio, vamos a intentar calcular la media de estos diámetros medios, la media para cada una de las dos variables, de las dos muestras, porque lo que tenemos, evidentemente, son dos muestras. Una de las parcelas cultivadas y otra de las parcelas no cultivadas. Pero queremos tratarlas por separado. Vamos a estudiar el diámetro medio, la media del diámetro medio geométrico en cada uno de los dos grupos de parcelas. Para ello utilizamos la T-Study. Lo tenemos en estadísticos, medias, test para una muestra. Aquí tenemos la T-Study. Esta entrada podemos hacer también un test de hipótesis, es decir, proponer algún valor para la hipótesis nula y ver si nuestra muestra contradice esa propuesta. No tenemos ningún valor en el problema, de modo que no vamos a hacer un test de hipótesis, solo nos interesa el intervalo de confianza, aunque el procedimiento es el mismo. Vamos a tomar primero los valores de las parcelas cultivadas, el grano medio geométrico, y le vamos a pedir el intervalo de confianza del 95%. Tenemos aquí. Aplicamos y obtenemos que la media, el diámetro, el tamaño medio de este diámetro medio geométrico está en 2,36, con un intervalo de confianza del 95% entre 1,92 y 2,80. Repetimos para la otra parcela. Ahora que hacemos un aceptar. Y vemos que es algo mayor, 2,76, y está entre 2,25 y 3,26. Recordemos que un intervalo de confianza, confianza que nos da, es de que nuestra muestra, el intervalo de confianza obtenido a partir de nuestra muestra, contenga el parámetro. La confianza es una probabilidad, pero no es la probabilidad de que el parámetro esté dentro de unos determinados valores. El parámetro no le podemos asociar probabilidad. En estadística bayesiana sí, pero en estadística clásica los parámetros son valores fijos, desconocidos, que no tienen probabilidad de tener un valor u otro, simplemente es desconocido. Lo que sí tenemos es una probabilidad de que nuestra muestra sea una muestra que haya caído cerca o lejos del parámetro. Tenemos una confianza del 95% de que está lo suficientemente cerca para que el parámetro esté dentro de uno de esos valores. Por eso hablamos de una confianza en nuestra muestra. Confiamos que el intervalo contenga el parámetro. Pero no es la probabilidad de que el parámetro esté ahí dentro, no es exactamente eso.
Bien, ya hemos contestado prácticamente la primera pregunta, aunque lleva ahí una reserva de si ello no fuese posible utilizar un recurso alternativo. Está relacionado con la segunda pregunta. Para poder utilizar la TD-Student para intervalos de confianza, para muestras pequeñas de menos de 30 valores, aquí tenemos solo 17, necesitamos que nuestra variable sea normal. La segunda pregunta nos cuestiona si la variable es normal o no, si esta variable, diámetro medio geométrico de las parcelas, presenta distribución normal. Necesitamos para contestar esta pregunta utilizar un test de normalidad. Test de normalidad los tenemos en estadísticos, resúmenes, test de normalidad. Test de normalidad, como veis, hay muchos. Nosotros vamos a utilizar 2. Yo recomiendo 2 de estos. No vamos a hacer una batería de muchos. El primero de ellos es el test de Shapiro-Wilk, un test muy potente, muy utilizado. Y el otro, menos potente, pero además el más utilizado desde tiempo histórico. Es el único que proponía, al menos hasta hace muy poco, SPSS. Pues estos 2 son suficientes. Cuando utilizamos más de un test de hipótesis, cualquier test de hipótesis, nosotros lo que vamos a plantear es una hipótesis nula y vamos a tratar de ver si nuestros datos la contradicen. Si nuestros datos no la contradicen, aunque la hipótesis nula sea falsa, nosotros no la seguiremos creyendo. ¿Por qué? Porque la hipótesis nula siempre es lo más sencillo, es una aproximación simple al mundo. Sabemos que es seguro, por ejemplo, gallegos y asturianos no van a medir, si calculamos la media de todos, no van a medir exactamente lo mismo las dos medias. Alguna será mayor que la otra. Pero como la diferencia es tan pequeña, nosotros no creeremos, salvo muestras muy, muy grandes, nuestra muestra no podrá probar que una diferencia tan pequeña existe. Bueno, pues exactamente eso. Nosotros de partida nos creemos la hipótesis nula porque la distribución normal tiene buenos argumentos apoyados en el teorema del límite central para ser bastante habitual. Si nuestra muestra dice que no, pues no nos la creeremos. Ahora vamos a verlo. Bien, el test de Shapiro-Wilk, vamos a aplicárselo a las variables de los cultivados y le damos a aplicar. Bien, vamos a ver ya el valor P. En primer lugar, el estadístico de contraste es 0,80. El estadístico de contraste de Shapiro-Wilk es una medida de asociación parecida a la correlación. Es una correlación en realidad. Eso quiere decir que mientras más cerca de 1, más se parecerá nuestra muestra a una distribución normal. Este valor de 0,80 puede parecer intuitivamente que está cerca de 1, pero no lo está, está muy lejos. ¿Por qué digo que está muy lejos? Porque el valor de P ha bajado mucho, es muy pequeño. Esto quiere decir que nuestra muestra era muy improbable, es menos del 5%, incluso menos del 1%. Nuestra muestra es muy improbable. No debería de haber ocurrido si fuese cierta la hipótesis nula. Como esta muestra no debería haber ocurrido, pero ha ocurrido, eso quiere decir que probablemente la hipótesis nula no es cierta. Podemos escribir, vamos a cancelar aquí de momento, podemos escribir ya con esto que la distribución no es normal con una probabilidad de error inferior al 1%. Escribiremos P menor que 0,01, porque el valor que hemos obtenido es menor del 5%. Cuando ya uno de los contrastes prueba que la variable no es normal, no necesitamos hacer el otro, porque con que uno lo demuestre es suficiente. Si ninguno de los dos lo demuestra, no quiere decir que la variable sea normal. Quiere decir que nuestros datos no han conseguido ver que la variable no lo es. En realidad, ninguna variable es totalmente normal. Las variables reales no son normales, son modelos. La distribución normal es un modelo, igual que no hay ningún dado que sea exactamente el dado teórico con todas las caras equilibradas y todas las probabilidades un sexto. Todos los dados son aproximaciones, pues las variables también. Si la aproximación es suficientemente buena para que nuestra muestra, con nuestro contraste, no podamos ver que la muestra no es normal,
Bueno, pues la variable no será normal porque es real, pertenece al mundo real, pero nos creeremos que la variable se aproxima razonablemente bien a una distribución normal. Nos lo creeremos. Si alguna de las pruebas muestra que no, que la variable no lo es, que nuestra muestra no debería de haber ocurrido, que es muy improbable, es como una reducción al absurdo por improbabilidad. Nosotros partíamos de que la hipótesis nula es cierta, pero si nuestra muestra es improbable, pues dejamos de creerlo, ¿no? Vale, bueno, pues en esta circunstancia nosotros no, la que tenemos delante, no podemos creernos que esa variable sea normal. Vamos a verlo con la otra, estadísticos, resúmenes, test de normalidad. Y para cambiar, vamos a cambiar de variable y vamos a hacerlo con el test de Liliford. Bien, vamos a ver para tener uno distinto. Bien, también en este caso podemos ver que el valor P es muy pequeño. Luego ya podemos decir que la variable no es normal. Esta variable no es normal. En este caso, el estadístico de contraste, la D, es una distancia entre los valores esperados y observados y nos sale un valor de 0,24. Aquí funciona al revés. Bajo hipótesis nula, esa D debe de estar cerca de 0. Y según se aleja de 0, pues si se aleja lo suficiente, el valor P bajará del 5% como acaba de ocurrir. Luego, también en este caso la variable. Ninguna de las dos variables es normal. En estas circunstancias, pues los intervalos de confianza que hemos encontrado no recogen realmente, no podemos esperar que tengan una confianza del 95% de incluir al parámetro. Porque nosotros estamos asumiendo, para calcular esa probabilidad, para calcular esa confianza, estamos asumiendo que la variable es normal, pero acabamos de ver que no lo es. Luego no podemos, con una variable de este tipo, no podemos calcular intervalos de confianza a la media. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué alternativa tenemos? Pues podemos recurrir a métodos no paramétricos. El método no paramétrico alternativo a la media es la mediana. Vamos a pedirle intervalos de confianza utilizando la mediana. Lo tenemos en test paramétricos, test de Wilkinson para una muestra. Empezaremos con la primera y al igual que antes podríamos proponer una hipótesis nula. Como no tenemos un valor para la hipótesis nula, pues dejaremos todo como está. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a pedirle intervalo de confianza. De partida no lo hace, tenemos que añadirle conf int igual true, que calcule el intervalo de confianza. El intervalo de confianza, verdad, que lo calcule, que lo dé. Si ejecutamos ahora, tenemos que la pseudomediana es 2,16 y el intervalo de confianza para este grupo, cultivados, está entre 1,89 y 2,73. La mediana, como sabemos, es el valor tal que la mitad de los datos de la muestra quedan por debajo de él. En este caso, como tenemos 18 observaciones, pues 9 estarían por debajo de él y 9 estarían por encima de él. Este es un valor bastante poco eficiente, es decir, varía mucho de unas muestras a otras. No es eficiente. Un valor más eficiente, una estimación más eficiente de la mediana de la población, aquel valor para el que la mitad de la población sería menor que él y la mitad está por encima, es esta pseudomediana. Esta pseudomediana se obtiene formando todos los pares de valores que podemos formar con nuestros 18 datos. Los pares de valores son, pues serían 18 sobre 2 más los 18 que se forman juntando cada dato consigo mismo. Son todos los pares de valores, incluidos valores repetidos. Bueno, no tienen mayor interés, son evidentemente muchos más valores para calcular la mediana que simplemente 18. Con cada par de valores lo que se hace es obtener la media. Para 18 datos, los pares que podemos formar son 171. Se calcula como 18 por 17 dividido 2 más 18. Ese sería su cálculo y serían 171. En este caso,
para este caso particular, coincide con el valor V que tenemos ahí arriba. Eso solo ocurre porque todos los datos son mayores que 0 y no hemos propuesto ningún valor para la mediana poblacional. Si el valor que propusiéramos fuese justamente 216, pues la mitad serían mayores, la mitad es 271, la mitad serían menores. No es el caso, no hemos propuesto valor y además tampoco estamos haciendo un contraste de hipótesis, lo único que estamos haciendo es una estimación de la mediana, que como vemos está entre 1,895, 2,735, con una confianza del 95%. Pues ya tenemos intervalo de confianza para la mediana en el caso de los valores cultivados. Vamos a añadirle los no cultivados, escribiendo aquí, no cultivados y ejecutamos. Y ahí tenemos que para los no cultivados la pseudomediana es mayor, igual que también la media era mayor en el caso anterior, 0,76, 2,35. La pseudomediana es mayor y el intervalo de confianza pues también se sitúa en valores más altos. Podemos ver un 89, 2,73, que este intervalo de confianza está por debajo del antiguo, en valores menores que 1,91, 2,80. Es normal, ya sabemos que si una distribución tiene los valores sesgados hacia un lado, la media es muy sensible a la presencia de valores extremos. Esta variable, que no es normal, bueno, pues podemos conseguir valores más robustos, se llaman, valores menos dependientes de suposiciones, utilizando la mediana. Ya hemos contestado, por tanto, a la segunda pregunta y a la primera. ¿Presentan distribución normal? No. Hemos utilizado un procedimiento alternativo para encontrar un intervalo de confianza. Vamos ahora a la siguiente cuestión. Nos plantea si la diferencia de diámetro de para cada par, esto es un error, para cada par de parcelas, presenta distribución normal. ¿Vale? Para cada par de parcelas presenta distribución normal. Vamos a empezar por calcular las diferencias. Vámonos a datos, modificar variables, calcular una nueva variable que será la diferencia entre cultivados y no cultivados. Los cultivados, no cultivados. Ponemos ponemos primero los no cultivados, puesto que hemos visto que toma valores mayores. Así, de este modo, el valor será positivo. ¿De acuerdo? No cultivados menos cultivados. Nombre para la variable le vamos a llamar pues diferencias. Y ahora tenemos, dice abajo, 18 filas y 3 columnas. Si tenemos 18 filas y 3 columnas, podemos ver los datos. Aquí los tenemos, cultivados, no cultivados y las diferencias. La mayor parte de las veces los valores no cultivados son mayores, pero algunas veces no, son menores. Bueno, vamos a ver ahora si estas diferencias presentan distribución normal. Nos vamos porque antes, estadísticos, resúmenes, test de normalidad, y ahora cogemos las diferencias. Aplicaremos primero el test de Shapiro, aplicamos, a continuación el de Lilliford y vamos a ver el resultado. Vemos ahora que ninguno de los dos valores P baja del 5%, al contrario, se sitúan cerca del 50%. Es una muestra cuya probabilidad de que haya un valor menor que ella es 76% o 70%, según qué estadístico se mire. Son dos estadísticos que buscan a ver si la variable se aparta de una normal de forma distinta. Ya decíamos, esto es valores de correlación y estos son diferencias entre frecuencias esperadas y frecuencias que realmente observamos en la muestra. Ninguno de los dos baja del 5%, luego nosotros no encontramos diferencias significativas entre una distribución teórica normal y los valores que observamos en nuestra muestra.
Vemos que no difiere de una normal, pero eso no quiere decir que sea normal, simplemente que no encontramos las diferencias. Decimos en este caso que el contraste de normalidad no es significativo. Y como digo, no podemos dar una probabilidad de error. Bien, vamos a seguir con la siguiente cuestión. La siguiente cuestión que nos plantea es si es mayor el diámetro medio geométrico de las parcelas no cultivadas. Como la variable diferencias es normal, podemos utilizar ahora para comparar las dos muestras apareadas, cada parcela tiene una parcela adyacente, podemos utilizar ahora sí un método paramétrico. Vamos a hacer un contraste de hipótesis paramétrico. Lo tenemos en estadísticos, medias, test para datos relacionados. Es una t-de-student para datos relacionados. Lo que la hipótesis nula va a ser que la diferencia entre los dos valores, la media de las diferencias, es cero, está cerca de cero. Vamos a verlo. Bien, vamos a coger como primera variable la más grande, no cultivados, y como segunda variable, cultivados. En las opciones, como se trata de ver si es mayor no cultivados, y hemos puesto primero el mayor, pues la diferencia tendría que ser positiva. Le damos a aceptar, y aquí vemos que la t-de-student es 1,38, con 17 grados de libertad, puesto que teníamos 18 datos, y un valor P del 9%. La hipótesis la hipótesis alternativa es que la diferencia de medias es mayor que cero, que la diferencia en las medias es mayor que cero. Bien, la media de las diferencias en este caso. La media de las diferencias es 0,40. La podemos ver también en estadísticos, resúmenes, conjunto de datos activos. Aquí lo tenemos, es 0,40, la diferencia de medias. Y en este caso tampoco bajamos del 5%. Luego, no hay diferencia de medias entre ambos, no apreciamos diferencia de medias entre ambas muestras. Bien, en este caso, como hemos visto que la distribución de las diferencias es normal, podemos utilizar este método. Si la diferencia de medias no hubiese sido normal, pues al igual que en los casos anteriores, en el caso de de los intervalos de confianza, podríamos utilizar un método alternativo. Podríamos utilizar el estadístico, el test de contraste para muestras apareadas de Wilkinson. En este caso no lo necesitamos porque ya hemos visto que la variable es normal, repito, pero vamos a verlo, aunque no haga falta, aunque no tenga, porque ya hemos contestado que no hay diferencia significativa, vamos a hacerlo de todos modos, como si realmente no hubiésemos podido utilizar el método paramétrico. En general, cuando podemos utilizar el método paramétrico, también podemos utilizar el método no paramétrico. Pero los métodos paramétricos suelen ser más potentes y si ellos no dan diferencia significativa, difícilmente lo va a hacer un método no paramétrico. De modo que los métodos no paramétricos los reservamos para aquellos casos en los que la variable no es normal o hay alguna otra circunstancia que impida que utilicemos métodos paramétricos. Vamos a ello entonces, como test no paramétrico, hemos dicho que tenemos el test de Wilkinson para muestras apareadas o pareadas. Bien, igual que antes, como primera muestra, las parcelas no cultivadas, en segundo lugar, las parcelas cultivadas, y vamos a ver la diferencia en el tamaño de granos. Igual que antes, cogeremos que la diferencia es positiva y le damos a el tipo de prueba por defecto está bien y le damos a aceptar. Bueno, podemos ver que también en este caso el valor P es mayor del 5%. No podemos decir que esta muestra sea rara, que esta muestra contradiga la hipótesis nula. Un 8% es una probabilidad de error demasiado grande y con ella no podemos rechazar una hipótesis nula. Nuestra probabilidad de equivocarnos sería muy grande. Y hasta aquí una visión del uso de la estadística inferencial
con R para una muestra, intervalos de confianza en una muestra, y para contrastes de normalidad en una muestra y contrastes de medias apareadas.